Bienvenidos. En este video vamos a realizar las mediciones para la práctica laboratorio número 4, conexión serie, conexión paralelo y conexión serie y paralelo de células fotovoltaicas. Los materiales que vamos a utilizar son 2 multímetros, una protoboard, una fuente de luz, un metro, cables para conexión, un potenciómetro y 4 células fotovoltaicas. Para el primer paso se deben conectar las células fotovoltaicas en serie como aparece en este diagrama. Paso 1. Conecta las células fotovoltaicas en serie y ubique a 50 centímetros la fuente de luz. Aquí podemos ver la conexión en serie de cada célula fotovoltaica. Esta corresponde a esta célula es este cable de aquí y las otras dos células también conectadas en serie. Para medir tensión de circuito abierto, conectamos la punta de voltaje del multímetro a el cable positivo del conjunto de células fotovoltaicas y el cable común del multímetro al cable negativo del arreglo de células. Encendemos la lámpara y obtenemos una tensión de circuito abierto de 14 voltios. Ahora, para medir corriente de cortocircuito, dejamos la configuración de los cables igual, configuramos el multímetro para medir corriente y obtenemos una corriente de cortocircuito de 50.2 mA. Paso 2. Realice la conexión que aparece en este diagrama. Después de realizar la conexión del diagrama, tenemos este multímetro para medir corriente y este para medir el voltaje. Procedemos a encender la fuente de luz y ubicamos el potenciómetro en la posición inicial. Tenemos un valor de voltaje de tensión de 13.67 voltios y una corriente de 4.1 miliamperios. Anotamos estos valores en la tabla y procedemos a realizar las mediciones para calcular la curva corriente del subvoltaje. Entonces variamos un poco el potenciómetro y anotamos este valor. Volvemos a variar el potenciómetro y anotamos el valor. Así vamos anotando todos los valores hasta llenar la tabla. Paso número 3. Con los datos obtenidos construya la curva corriente del subvoltaje. Paso número 4. Con los datos obtenidos en el paso 2, hallar la potencia. Entonces, como hemos hecho anteriormente, copiamos los valores del voltaje para próximamente hallar la curva característica de potencia del subvoltaje. Escribimos potencia y va a ser igual a V por I. Enter. Desplazamos la ecuación y de esta forma obtenemos la potencia. Paso número 5. Construye la curva potencia del subvoltaje. Entonces seleccionamos los valores, vamos a insertar gráficos y obtenemos la curva potencia del subvoltaje. Paso número 6. Conecte las células en paralelo como aparece en este diagrama. La conexión de las 4 células en paralelo nos queda de la siguiente forma. Y vamos a medir en la salida tensión de circuito abierto. Entonces encendemos la fuente de luz y obtenemos una tensión de circuito abierto de 3.37 voltios. Después de medir tensión de circuito abierto, vamos a medir la corriente de cortocircuito. Tenemos una corriente de cortocircuito de 261 miliamperios. Paso 7. Realice la conexión que aparece en este diagrama.
Después de realizar la conexión del diagrama, ubicamos el potenciómetro en la posición inicial y vamos a medir corriente y tensión para graficar la curva de corriente del subvoltaje. Entonces inicialmente tenemos un voltaje de una tensión de 3.26 voltios y una corriente de 1.5 miliamperios. Anotamos estos valores en la tabla y empezamos a variar el potenciómetro. Apuntamos todos estos valores hasta llenar la tabla o conseguir un gran número de datos. Entre más datos anotemos, mejor nos va a salir la curva corriente de subvoltaje. Paso número 8. Con los datos obtenidos, construye la curva corriente del subvoltaje para la conexión de células en paralelo. Insertar, gráficos, y esta es la curva que obtenemos. Curva. Listo. Paso número 9. Hallar la potencia de las células fotovoltaicas conectadas en paralelo. Potencia es igual a V por I. Enter. Listo. Aquí tenemos los datos de la potencia de las células en paralelo. Paso número 10. Con los datos obtenidos en el paso número 9, halle la curva de potencia del subvoltaje. Lo hacemos como lo hemos hecho anteriormente. Insertar, gráficos. Y esta es la curva de potencia del subvoltaje para las células conectadas en paralelo. Paso número 11. Conecte las 4 células fotovoltaicas en conexión serie paralelo como se muestra en esta figura. Y a continuación mida los valores de tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito. De este modo nos queda la conexión serie paralelo de las células fotovoltaicas. Entonces aquí tenemos una conexión de dos células en serie, acá tenemos otras dos células en serie y conectamos estos dos arreglos en paralelo por medio de este cable y de este cable. En la salida entre positivo y negativo vamos a medir la tensión de circuito abierto. Nos da un valor de 6.37 voltios de circuito abierto, de tensión de circuito abierto. Ahora procedemos a medir corriente de cortocircuito y obtenemos un valor de 129.8 miliamperios, 130 miliamperios de corriente de cortocircuito. Paso número 12. Realice la conexión que aparece en este diagrama. Después de realizar la conexión del diagrama, procedemos a medir los valores de corriente y de tensión para una conexión serie paralelo de células fotovoltaicas. Entonces ubicamos el potenciómetro en la posición inicial y procedemos a anotar estos valores. Variamos la resistencia del potenciómetro y seguimos anotando los valores como lo hemos hecho anteriormente. Paso número 13. Halle la curva de corriente versus voltaje para las células conectadas en serie paralelo. Seleccionamos los valores, insertar, gráfico, y aquí tenemos la curva. Paso número 14. Halle la potencia de este tipo de conexión. Entonces vamos a copiar voltaje, potencia igual a voltaje por corriente. Listo. De este modo tenemos los valores de la potencia
Y ahora vamos a realizar el siguiente paso, que es realizar la curva de potencia versus voltaje. Listo. Paso número 16. Compare las curvas obtenidas de corriente versus voltaje y de potencia versus voltaje. Entonces, aquí tenemos la curva de la conexión tipo serie. Esta es la curva para la conexión paralelo y esta es la curva para la conexión serie paralelo. Aquí podemos observar las diferencias que se presentan entre corriente y voltaje para los tres tipos de conexiones. Analice los resultados y realice conclusiones.